Entonces, son productos de desecho de las grasas y se produce cuando no hay suficiente insulina. La insulina no va a poder hacer su trabajo de meter la glucosa dentro de la célula. Entonces, por eso muchas veces que los pacientes diabéticos a veces entran en cetosis, ¿sí? Que es la acumulación de los cuerpos cetónicos que nosotros vemos después en orina o que también se identifica en el aliento cetónico. Generalmente es el olor a fruta podrida que le dicen, pero en realidad es un olor a acetona, es lo que se desprende, es lo que se exhala. Me está pudiendo. Ahí está. Bueno, ¿qué es la cetogénesis? Es el proceso de formación de cuerpos cetónicos y es una vía alternativa catabólica, ¿sí? También yo voy a seguir degradando acetil-CoA para degradar esos restos de acetil-CoA provenientes de la beta-oxidación. ¿Se acuerdan que yo tenía beta-oxidación anteriormente? ¿Qué yo produje en mi beta-oxidación? Produje NADH y FADH que van a ir a parar en la cadena de transporte de electrones y produje acetil-CoA, mucho acetil-CoA, ¿verdad? Si yo tenía 16 carbonos, entonces yo voy a producir 8 acetil-CoA por cada vuelta de mi beta-oxidación. Ese acetil-CoA se va a ir a ciclo de Krebs para obtener energía, más energía. Pero, ¿qué pasa si yo estoy en condiciones desfavorables? Como por ejemplo, diabetes o un ayuno prolongado. Esos cuerpos cetónicos, ese acetil-CoA se va a ir para formar cuerpos cetónicos, ¿sí? Y aquí iniciamos que la formación de los cuerpos cetónicos que yo tengo acá, ahí ustedes pueden ver en la parte de abajo, tengo acetoacetato, acetona y beta-hidroxibutirato. Son los 3 cuerpos cetónicos que se va a formar a partir de ¿quién? A partir de mi acetil-CoA, ¿sí? Entonces, yo uno, 2 acetil-CoA, ya que yo tengo mucho acetil-CoA, demasiado acetil-CoA, que no da abasto para hacer ciclo de Krebs, porque yo no necesito energía. En realidad, yo formo cuerpos cetónicos porque es una manera de obtener energía para, eh, para órganos extrahepáticos, órganos periféricos, que necesitan obtener energía, pero no pueden obtener mediante el ciclo de Krebs, ¿sí? Es una ruta alternativa, por eso dice. Entonces, genero mis 2 acetil-CoA, se unen mediante una tiolasa y se genera mi acetoacetil-CoA. Este acetil-CoA forma una molécula que se llama beta-hidroximetil-glutaril acetil-CoA, que es una molécula muy importante que también vamos a ver en la síntesis del colesterol, así que no se olviden de este beta-hidroximetil-glutaril coenzima A. Hidroximetil-glutaril coenzima A. Y tienen que saber su nombre, porque generalmente en el examen me ponen HMG-CoA. Yo no quiero saber siglas, yo quiero saber nombre. Hidroximetil-glutaril coenzima A. Esta molécula es la que me va a generar mis 3 cuerpos cetónicos. El primer cuerpo cetónico se llama acetoacetato. Y a partir de este acetoacetato se genera la acetona y el beta-hidroxibutirato. Y ahí se forman los 3 cuerpos cetónicos. ¿Dónde? En el hígado. Acuérdense que la beta-oxidación ocurría en el hígado, por lo tanto la formación de cuerpos cetónicos también va a ocurrir en el hígado, porque es una ruta alternativa. Entonces, es un proceso metabólico por el cual se forman en el hígado los 3 cuerpos cetónicos.
tema de examen. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Tienen que aprender los nombres de memoria. Acetoacetato, que es el primero, y a partir del acetoacetato se genera la acetona y el beta-hidroxibutirato. Este mecanismo se lleva a cabo en la mitocondria a partir del catabolismo de los ácidos grasos de la beta-oxidación. Yo no puedo hacer cetogénesis sin hacer beta-oxidación, porque yo necesito esos acetil-CoA. ¿Por qué? Porque se genera en caso de ayuno prolongado. Aquí están los tres cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos, solamente la acetona a mí no me sirve, ¿sí? El beta-hidroxibutirato y el acetoacetato van a generar ATP. El único que no genera ATP es la acetona, que es la que se exhala. Por eso olemos acetona o por eso tienen ese olor esas personas, porque ese se exhala, ¿sí? Entonces, los únicos que me pueden generar ATP son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato. La acetona, no. Tema de examen. Su síntesis ocurre cuando hay bajos niveles de glucosa en la sangre y estado de ayunos prolongados, ¿sí? Cuando se agotan las reservas de glucógeno. ¿Se acuerdan que yo no tenía, cuando yo no consumía carbohidratos? No importa, yo tengo mi reserva de glucógeno, ¿sí? Pero a veces se termina esa reserva de glucógeno y cuando no se puede producir gluconeogénesis, porque hay veces en que ya no se puede producir glucosa a partir de compuestos no carboxílicos, entonces se activa el glucagón y epinefrina. ¿Y qué van a hacer estas hormonas? Así como les dije anteriormente, van a activar la lipasa sensible a hormonas en los adipocitos y van a romper los ácidos grasos del glicerol. Estos ácidos grasos van a la sangre, unido a la albúmina, y llegan al hígado donde se produce la beta-oxidación. Ese es el proceso que les expliqué anteriormente. Y después de eso ocurre la formación de cuerpos cetónicos. En caso que yo necesite ATP, pero tenga demasiado acetil-CoA, ¿sí? Porque yo voy a ir rompiendo este triglicérido porque yo no consumí carbohidratos y yo de alguna manera tengo que producir glucosa, ¿verdad? Entonces yo voy a ir rompiendo mi grasa. Aunque estos metabolitos son sintetizados mayormente en las células hepáticas, se encuentran como fuente importante de energía en variados tejidos. Entonces, se produce en el hígado, pero se va a utilizar en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en el tejido adiposo, en las células cerebrales. O sea, para todos estos órganos que necesitan mayor requerimiento de ATP, entonces ahí se va a utilizar estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Que son el hígado, el músculo, el cerebro, el tejido adiposo. Aquí tenemos los cuerpos cetónicos, son utilizados por tejidos extrahepáticos. Se produce en el hígado, pero el hígado no utiliza. ¿Quién va a utilizar? El cerebro, el músculo, el corazón, ¿sí? ¿Por qué el hígado no utiliza? Después le voy a contar. Porque el hígado no tiene una enzima, así como ya les había comentado anteriormente. Bueno, estos son los órganos. Se produce en el hígado, pero es utilizado en el cerebro, músculo y tejido adiposo y también corazón para obtener más ATP, para obtener como fuente de energía, ¿sí? En el cerebro entonces se va a encargar de la producción de energía, ya que el cerebro tiene muchos ácidos grasos por su composición. También en el músculo, los cuerpos cetónicos van a servir para producir
glucógeno, para producir piruvato, para producir lactato, incluso para producir aminoácidos, ¿sí? Por eso son muy importantes los cuerpos cetónicos. Y en el tejido adiposo va a servir para sintetizar ácidos grasos, y esos ácidos grasos puedo llevar al músculo para obtener más energía, o también se pueden ir en el hígado para hacer beta oxidación y seguir obteniendo energía, ¿sí? Todo a partir de mis cuerpos cetónicos. El cerebro es un órgano muy exquisito. Si puede, se alimenta solo y exclusivamente de glucosa, ¿sí? Él se alimenta de glucosa. Sin embargo, en momentos de extrema necesidad, cuando no hay glucosa disponible, puede adaptar en su metabolismo y aceptar consumir cuerpos cetónicos. Tipo, mi cerebro no tiene otra opción, sino únicamente utilizar sus cuerpos cetónicos. Es más, muchos órganos como el tejido muscular, el cardíaco, prefieren alimentarse de los cuerpos cetónicos de forma normal y cotidiana. En el cerebro también es muy importante porque también activa, aquí como va a producir ciclo de Krebs en una vía que se llama, sirve también para la formación de GABA. Por eso es muy importante, los cuerpos cetónicos se utilizan también como dieta en tratamientos para epilepsia. El alfa-cetoglutarato que se formó en el ciclo de Krebs, ¿se acuerdan? Ese alfa-cetoglutarato sirve como sintetizador de glutamato, y a partir de ahí son muy eficientes en todo lo que sea las enzimas cerebrales. Bueno, ¿cómo se forman los cuerpos cetónicos? Después de la degradación de los ácidos grasos, el acetil-CoA es oxidado en el ciclo de Krebs. Se va a ir a parar al ciclo de Krebs. Para eso es necesaria la presencia del oxalacetato. ¿Se acuerdan que acetil-CoA se unía con oxalacetato para formar ácidos cítricos? Bueno, si la cantidad de este es insuficiente, las unidades de acetil-CoA son utilizadas mediante las vías alternativas de los cuerpos cetónicos. ¿Qué quiere decir? Que yo formo acetil-CoA en mi ciclo de Krebs. Mi acetil-CoA se va a unir con mi oxalacetato y va a formar citrato y obtengo energía. Pero ¿qué pasa si yo voy degradando ácidos grasos? Va a llegar un momento en que yo voy a tener demasiado acetil-CoA, ¿sí? Porque yo no tengo glucosa, yo no estoy teniendo glucosa. Entonces, mis órganos que necesitan de glucosa van a requerir esa glucosa. Y mi cuerpo le tiene que brindar esa glucosa. ¿Cómo? Mediante los cuerpos cetónicos. Entonces, si yo produzco demasiado acetil-CoA, se van a unir mis acetil-CoA. Así como muestra en esta figura. Como yo tengo mucho acetil-CoA, mis acetil-CoA se van a unir por pares a partir de la tiolasa y van a generar mi acetoacetil-CoA, que va a ser el que va a proceder a la formación de los cuerpos cetónicos. Estos compuestos se forman principalmente en el hígado a partir del acetil-CoA mediante de una serie de etapas que son etapas enzimáticas, ¿verdad? Porque ocurren procesos enzimáticos. Varias enzimas están. Aquí están. El beta-hidroxibutirato y el acetoacetato son metabolitos usados como sustratos para obtener energía en el músculo cardíaco, también en el riñón y en el cerebro. Los cuerpos cetónicos pasan a ser fuente importante de energía cuando el organismo ha agotado su reserva de glucosa. Aquí está la formación. Yo tengo mucho acetil-CoA, mi oxalacetato ya no da abasto para unirse con tanto acetil-CoA, entonces mi acetil-CoA se unen entre ellos a partir de una tiolasa por un requerimiento de enzimas. Aquí tengo el hidroximetilglutaril coenzima A
que es mi molécula precursora de y también es una molécula precursora en la formación de colesterol. No se olviden de esta molécula. A partir de ella se va a generar mis 3 cuerpos cetónicos. La acetona se forma por descarboxilación espontánea del acetato. Ustedes pueden ver acá, este es mi acetato, mi primer cuerpo cetónico. A partir de él se forma el beta-hidroxibutirato y la acetona. Solo que la acetona no utiliza ninguna enzima. ¿Sí? Entonces, no pueden convertir por descarboxilación y los niveles de acetona son menores que los del otro tipo de cuerpos cetónicos y dado a que no puede reconvertirse en acetil-CoA, es expulsado a través de la orina o mediante la exhalación. Esos cuerpos cetónicos son los que vemos, esa acetona en realidad es lo que vemos en la orina cuando metemos una tira para ver si mi paciente tiene cuerpos cetónicos. Siendo responsable del olor afrutado, característico del aliento de los pacientes con elevada concentración de cuerpos cetónicos en sangre, tema de examen. La importancia de los cuerpos cetónicos son la forma de almacenamiento de energía en forma de acetil-CoA. Normalmente no puede atravesar la membrana mitocondrial ni tampoco puede circular como tal, por eso es transformado en cuerpos cetónicos, ¿sí? Cuando son necesarios en el cerebro, por ejemplo. En el cerebro, supongamos que yo estoy en condiciones de ayuno prolongado. Este acetil-CoA no puede ir al cerebro porque este CoA no puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces se convierte en cuerpos cetónicos y ahí ingresan al cerebro y son utilizados por él. Son utilizados por el organismo como fuente de energía cuando hay deficiencia de hidratos de carbono. El acetoacetato y el beta-hidroxibutirato son llevados por la circulación a células extrahepáticas donde van a ser oxidados y producir energía. Está regulada. Los ácidos grasos libres estimulan este proceso. ¿Sí? El proceso de cetogénesis o la formación de cuerpos cetónicos es estimulado por los ácidos grasos libres. ¿Sí? Esos ácidos grasos provenientes de mi tejido adiposo. El estado de ayuno, al estimular la oxidación de los ácidos grasos, estimula la síntesis de los cuerpos cetónicos y las ingestas bajas en carbohidratos estimulan la beta-oxidación, generando mucho acetil-CoA que después es utilizado por los tejidos extrahepáticos para la formación de cuerpos cetónicos. Aquí está todo el proceso paso a paso. Y después vemos la cetólisis. Yo formé mi cuerpo cetónico donde se forma en el hígado, pero se utiliza en otro lugar. Si yo hago cetogénesis, la cetólisis va a ser el caso inverso. Ustedes pueden ver acá que termina en ¿qué? Termina en beta-hidroxibutirato. ¿Sí? Este es el pulsado y aquí no hay enzima. Por lo tanto, este no me sirve para generar ATP. Y acuérdense que yo ahora voy a generar ATP. Entonces, este beta-hidroxibutirato tiene que convertirse a esto y volver a formar acetil-CoA para que ingresen a la formación de ATP. La cetólisis. Las reacciones de la cetólisis después de su liberación del hígado a la circulación, los cuerpos cetónicos son metabolizados por la mitocondria en las células extrahepáticas, producidos en el hígado, pero metabolizados en los tejidos extrahepáticos. ¿Quiénes eran los tejidos extrahepáticos? Músculo, cerebro, corazón. El beta-hidroxibutirato es oxidado por el NAD para formar acetoacetato y formar NADH. Esta es la primera reacción.
El acetoacetato reacciona con un intermediario del ciclo de Krebs, que es el succinil-CoA, para formar el acetoacetil-CoA y succinato, siendo la segunda reacción. Y el acetoacetilcoenzima A es desdoblado a coenzima A, catalizado por una tiolasa para formar el acetil-CoA, que es la tercera reacción. Esto es lo que ocurre acá. Yo tenía beta hidroxibutirato, formo acetoacetato, luego formo acetoacetilcoenzima A y por último mi acetil-CoA. La utilización de los cuerpos cetónicos, la utilización del beta hidroxibutirato como combustible. Aquí tengo mi beta hidroxibutirato por una hidroxibutirato deshidrogenasa, le saco un hidrógeno. ¿Quién está ahí captando? NAD va a captar los hidrógenos y se transforma en NADH. Luego esta molécula se transforma en acetoacetato, tiene un hidrógeno menos. Este acetoacetato, por acción de una enzima que se llama beta-acetoacetilcoenzima A transferasa, va a convertirse en acetilcoenzima A. ¿De dónde viene esta coenzima A? Del succinilcoenzima A, que era un intermediario del ciclo de Krebs. Esta enzima está ausente en el hígado. Por eso el hígado no puede utilizar. Entonces, se forma en el hígado, pero utiliza el cerebro, músculo y corazón. ¿Sí? Cuando hay un rompimiento de esos cuerpos cetónicos, acetil-CoA ocurre en estos tejidos extrahepáticos. El hígado es el principal productor de cuerpos cetónicos, pero es incapaz de utilizarlo como combustible porque no tiene esta enzima que se llama tioforasa o beta-acetoacilcoenzima A transferasa también. Y aquí obtengo mi acetil-CoA que van a ir a parar al ciclo de Krebs. Ahora para obtener más energía. El estado de cetosis es la acumulación de cuerpos cetónicos, ¿sí? Porque el cuerpo cetónico también se acumula. El fallo en los mecanismos de regulación provoca el estado de cetosis. Esto se produce cuando la síntesis de cuerpos cetónicos es mayor que la capacidad de los tejidos hepáticos para degradar. Quiere decir que yo produzco demasiados cuerpos cetónicos y mi hígado ya no es capaz de degradarlos. Entonces ahí se quedan acumulados en sangre. Se crean en el organismo mientras dormimos y cuando no hay carbohidratos disponibles. En realidad esos cuerpos cetónicos nosotros tenemos en un nivel normal. Sin embargo, cuando el aporte de hidratos de carbono es menor a 80 gramos por día, se dice que el cuerpo entra en cetosis. ¿Sí? Y esa cetosis nosotros debemos mantener. Por eso es que las dietas cetogénicas no son para cualquier persona. ¿Sí? Yo antes me tengo que hacer un chequeo, tengo que recurrir al nutricionista para poder hacer este tipo de dieta para no entrar en cetosis. Si los niveles de cuerpos cetónicos son demasiado altos, el pH de la sangre cae y resulta una cetoacidosis. Esto es muy raro. En realidad ocurre en la diabetes tipo 1 sin tratar, en el alcoholismo tras beber y no comer. Eso es lo que generalmente es la resaca, ¿sí? Que generalmente les dan a ustedes cuando toman mucho, ¿verdad? Entonces hay ese aliento también. Si los niveles son demasiado altos, entonces ahí el pH de la sangre va a caer, acuérdense, porque va a descender el pH. Y ese entra en acidosis, por lo tanto se llama cetoacidosis. Pueden tener consecuencias graves para la vida del paciente si no se le presta atención rápida, porque perjudica al metabolismo de todo el cuerpo y en especial al cerebro. ¿Sí?
porque acuérdense que él era el que requería de bastante cuerpos cetónicos. Se puede detectar de forma bastante fácil la presencia de los cuerpos cetónicos por el aliento o también por la orina. En la cetoacidosis diabética, el metabolismo de los cuerpos cetónicos es importante en el ayuno, la inanición y en la diabetes mellitus. En el ayuno prolongado, ¿verdad? Hay una elevada proporción de la relación de glucógeno, de la relación glucagón-insulina en las tres condiciones. En las células adiposas, el glucagón promueve la lipólisis. Lipólisis es el proceso de rompimiento de nitriglicéridos, lo que favorece la producción de precursores de cuerpos cetónicos. La producción desordenada de los cuerpos cetónicos en la diabetes produce una cetoacidosis diabética, que es una acidosis metabólica. ¿Se acuerdan que la diabetes era una de las llevaba a la acidosis metabólica? Las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética: cetonuria, cetonemia, aliento cetónico, son todos casos que debemos tener en cuenta. La cetoacidosis como estado patológico aparece cuando la velocidad de formación de los cuerpos cetónicos por el hígado rebasa la capacidad de los tejidos periféricos para utilizarlos, ¿sí? Se produce demasiado cuerpo cetónico en el hígado, pero mi cerebro, mi músculo y mi corazón no da abasto para demasiado cuerpo y produce la acumulación. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Para explicar bioquímicamente la cetoacidosis diabética hay que tomar en consideración el primer hecho: del paciente no está utilizando glucosa, por lo que no habrá subsecuente formación de piruvato. No voy a hacer glicólisis, por lo tanto no voy a obtener piruvato, y a la vez ese oxalato, que es de la vía de la carboxilación del piruvato, lo que va a provocar un desequilibrio en las concentraciones de acetil-CoA y oxalacetato. Este desequilibrio va a provocar que no se da la condensación de acetil-CoA con mi oxalacetato para formar citrato en el ciclo de Krebs, y se mirará drásticamente disminuido mi ciclo de Krebs. Entonces yo no voy a obtener suficiente oxalacetato para que se una con mi acetil-CoA. Yo voy a tener demasiado acetil-CoA y poco oxalacetato, y no voy a obtener mi citrato en mi ciclo de Krebs. Por eso hace formación de cuerpos cetónicos. La cetoacidosis diabética es una descompensación provocada por la falta de insulina, la glucosa no está disponible, se tiene que metabolizar grasa para obtener energía, se producen los cuerpos cetónicos, y en cantidades elevadas los cuerpos cetónicos pueden ser tóxicos y provocan una acidosis. La deshidratación, un aliento olor a fruta en descomposición son las características de la cetosis, y la disminución del pH, por eso se entra en acidosis diabética. Aquí tenemos la formación de los cuerpos cetónicos a partir de acetil-CoA, y aquí tenemos la formación de acetil-CoA a partir del cuerpo cetónico beta-hidroxibutirato. Conclusión: el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato se metabolizan por la vía de la acetoacetilcoenzima A. La degradación de los cuerpos cetónicos hasta formar coenzima A sucede en tejidos extrahepáticos porque el hígado no tiene una enzima que se llama tioforasa. Tioforasa es el nombre que yo más utilizo porque esta beta-cetoacilcoenzima A transferasa es muy difícil de aprender. Entonces le llamamos tioforasa, que es también su nombre, pero es más simple.
Y los cuerpos cetónicos formados, solo la acetona no es utilizada por el organismo y esta se elimina a través del pulmón. De ahí es que ocurre el aliento cetónico. Estos son los valores normales de los cuerpos cetónicos, ¿sí?, que nosotros tenemos regularmente, y cuando la velocidad de formación de los cuerpos cetónicos es mayor que su utilización, los niveles comienzan a subir y ocurre una cetonemia y finalmente una cetonuria, ¿sí? Aumentan los cuerpos cetónicos en sangre, por ende en orina. Y aquí tienen unas actividades en clase para hacer, que también eh, pueden, pueden hacer después en el Canvas cuando podemos tener todo.